La historia del sábado en la Biblia y en la historia. Cuando uno abre la Biblia, ¿verdad? Allí apenas hablando de la creación, Génesis 1, se describen los primeros 6 días de la creación y se completa la semana en Génesis 2, versículos del 1 al 3. Bien, dice la Biblia aquí: fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día. Así que Él descansa, ¿verdad? Reposa, dice aquí, concluye la obra y además de concluirla, la bendice. Y sigue diciendo el versículo 3: y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados. Y si yo hubiera sido Moisés, hubiera puesto también y el origen de la semana. El origen de la semana no tiene que ver nada, pero nada de nada con astros. Ustedes saben, nosotros hemos aprendido en las clases de geografía en el colegio que un día es un recorrido que hace la Tierra sobre su propio eje imaginario, ¿verdad? Y dura 24 horas. En realidad no dura 24 horas, dura 23 horas y unos minutos. A la vez que va girando, la Tierra va dando vuelta alrededor de un astro. ¿Cuál es ese astro? Grande, que nos alumbra todos los días. El Sol. Entonces, al completar ese recorrido, se le llama el año solar. Déjenme decirles que el año solar exactamente dura, un año solar contiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos y medio. Miren qué precisión los seres humanos han contado eso, ¿eh? Por eso es que cada 4 años hay que añadirle un día, porque ese atraso de un cuarto de día que se hace cada año se completa en los años llamados bisiestos. Ahora, nosotros tenemos el origen del día, tenemos el origen del año. ¿Qué pasó con los meses? Bueno, los meses los antiguos lo contaban mirando la luna, y cada vez que había 2 lunas llenas eran como 28 días. Hoy en día no se cuentan los meses así, pero es un aproximado y puede durar entre 29 días y medio a 31 días los diferentes meses para completar los 365 días del año. Ahora, la Biblia dice que cuando Dios terminó la primera semana de la creación, noten a partir del versículo, vamos a verlo aquí, el versículo 6, el versículo 3 primero, fue la tarde y la mañana, el primer día. En el versículo 8 dice, última parte, fue la tarde y la mañana, el segundo día. Y así sigue repitiendo. Tarde, la parte oscura. La mañana, la parte clara, lo que le llamamos día. Dios creó este mundo, hermanos, en 6 días de 24 horas. 6 días literales. Y entonces, en el séptimo día, descansa. ¿Ustedes creen que Dios descansó porque estaba cansado? No. Lo hizo como un ejemplo para sus hijos, para toda la humanidad. Lo bendijo ese séptimo día. Dios no bendijo el primer día, no bendijo el segundo, ni el tercero, ni ninguno de los 6. Estaba trabajando. Él bendijo no un día de 7, bendijo el séptimo día, es decir, el sábado. Cuando el hermano estaba leyendo en su Biblia el mandamiento de Éxodo 20, ¿verdad? Es el 4.º mandamiento de la ley de Dios. ¿Sabe que la traducción que tiene esta Biblia
y es una traducción que usan mucho también las versiones católicas. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ahí dice, acuérdate del séptimo día, del sábado. De paso, el único día que tiene nombre en la Biblia, ¿cuál es? El sábado. El sábado. Los demás días se llaman primero, ustedes perdonen, segundo, tercero, pero el séptimo día tiene un nombre. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Viene el diluvio, acaba con los seres humanos por la maldad. Noé y Matusalén y todos esos primeros 10 patriarcas que duraban muchos años, ellos guardaron el sábado. Entonces surge el padre de la fe, Abraham, que vivió, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, más o menos unos 2000 años, para hablar en números redondos, antes de nuestro Salvador. Y hay un versículo en la Biblia que se infiere que Abraham guardó el sábado. ¿Por qué? Génesis 26, 5. ¿Cómo dice allí? Por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué creen ustedes? Que cuando Caín mató a Abel y Dios le reclamó la sangre de Abel, tu hermano, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia allí? Clama desde la tierra. Entonces había un mandamiento que dice no matarás. Los mandamientos eran conocidos por los seres humanos desde el mismo principio de la creación. Adán, Eva, Caín, Abel, Set y todas esas generaciones conocían los 10 mandamientos, pero no estaban declarados, no estaban escritos. Recuérdense que todo se transmitía verbalmente. Entonces, si la Biblia me dice a mí que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos, y usa tantos sinónimos para referirse a Ten Commandments, como le llamamos, a los 10 mandamientos, yo infiero que Abraham también guardó el día de reposo. Pero surgió la historia, ustedes la conocen, yo estoy haciendo unos saltos y esto es imposible dar 5000 años de historia, ni siquiera en una hora. Les estoy dando pinceladas para que tengan un croquis, un bosquejo general de cómo el sábado, ¿verdad?, se fue observando. Cuando surge el hambre en Israel, en los días de Jacob, vamos un poquito para hilar la historia. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? El hijo de la promesa. Isaac. ¿Cómo se llamó el hijo de Isaac? Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Y se fueron multiplicando, ¿verdad? El penúltimo hijo fue José y el último fue Benjamín. Ustedes conocen la historia de José, los hermanos lo venden, bien, pasan una caravana de Egipto, se lo llevan de esclavo para allá y conocen toda la historia. José en un momento dado se revela a sus hermanos, los manda, ¿verdad?, con comida, le manda a buscar al padre y ellos vienen y van a la tierra de Gosén que el faraón le dio. Y ahí empiezan a multiplicarse. Pero los egipcios vieron que el pueblo hebreo crecía mucho y lo sometieron y lo esclavizaron. Dice la Biblia allí que vino un faraón que no conocía a José. Y ese faraón empezó a esclavizar a los pobres hebreos, los descendientes de Eber, ¿verdad?, un pariente de Abraham. Noten esto. Cuando Dios creó el mundo, ¿existía algún judío? No. Uno de los 12 hijos de Jacob se llamaba Judá. De ese hijo Judá es que viene el nombre judío. Jacob vive, ¿qué diríamos? 2000 y pico, ¿verdad?, de años después de la creación. Bueno, el diluvio fue en el año 1656. Después viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob. No había nacido el primer judío y Dios había apartado el séptimo día. Lo había santificado, lo había reposado, etc. Ahora empiezan a surgir los judíos. Bien,
Pero cuando ellos están allí, esclavizados en Egipto, ¿qué pasa? Dios los libera, ¿verdad? Y en Éxodo 16, noten, 4 capítulos antes de Éxodo 20, y muchos años antes, Dios les da a prueba, ¿verdad?, algo para saber si ellos andan en su ley. El pueblo clama por comida. Yo se lo voy a narrar, usted lo puede leer allí en Éxodo 16. Están saliendo de Egipto, están peregrinando, no tienen comida, o más bien tienen un tipo de comida, y entonces Dios empieza a hacer un milagro que se repitió por 40 años. Les da una cosa que caía del cielo. ¿Cómo se llamaba? Maná. Saben que en hebreo la palabra maná quiere decir que es esto. Así que cuando usted no conozca algo, puede hablar hebreo y decir maná, ¿qué es esto? Pero no se preocupe, eso tenía todos los aminoácidos, las vitaminas, la proteína y todo lo que ellos necesitaban para alimentarse. 40 años, una multitud que se considera que salió de Egipto, aproximadamente medio millón a 1 millón de personas. ¿Cómo es eso? No más. Acampando allí en carpitas, ¿bien?, a la intemperie. Dios mandaba una columna de fuego por la noche para calentarlos, porque ustedes saben que los desiertos son bien fríos por la noche, y por el día, ¿qué pasa? Son bien calientes. Entonces por el día le mandaba una nube y los iba protegiendo esa multitud. Pero el verdadero milagro ocurre cuando Dios les da el maná. ¿Qué pasaba? Algunos quisieron guardar maná, vamos a decir, de lunes para martes, o de miércoles para jueves. ¿Y qué pasaba con el maná? Se echaba a perder. Se echaba a perder, no se podía. Criaba gusanos. He leído en alguna Biblia que dice así: criaba gusanos, se echaba a perder. Ayer le mostré yo a mi esposa un pomo que teníamos guardado de quinoa, ¿verdad? Esas semillitas humanas tan buenas. Y la quinoa, en vez de ser vegetariana, ahora se volvió carnívora porque se ha llenado de gusanitos. El gusano lo que tiene ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo puede de una cosa que es vegetal surgir un animalito? Bueno, los que se van a salvar son los pajaritos, y eso la tenemos reservada para echárselo ahí. El maná le pasaba algo parecido. Ahora, hermanos, lo interesante es que el maná que se recogía el viernes, y de paso, el viernes caía ¿qué? Doble porción. Así que el Señor los tenía por cuota. Si ustedes fueran cubanos, entenderían mejor lo que es la palabra cuota. Porque en Cuba, por 50 y pico de años, tienen una cuota de comida para vivir. Tienen que llevar la tarjeta o la libreta de abastecimiento que se le llama, y cada mes se le da por cada persona en el núcleo familiar 5 libras de arroz. El cubano come arroz a derecha e izquierda, mañana y tarde cuando lo tiene. Nos encanta el arroz, somos chinos en ese aspecto. 5 libritas para un mes por persona. 1 libra de granos. Granos pueden ser frijoles, chícharos, la mayor parte del tiempo es chícharo y picado. Los cubanos viejos dicen que ese chícharo se lo echaban antes a los puercos, y ahora se lo tienen que comer ellos. Y gracias a Dios que tienen chícharo. Bien, una cuota. El maná era una cuota que le caía, pero el viernes caía doble. ¿Y qué pasaba cuando se guardaba del viernes para el sábado, que por cierto no caía? ¿Qué pasaba? No se dañaba. Y no tenían refrigeración, no tenían freezer. Bien, pero el Señor hizo ese milagro durante 40 años, cada sábado, para enseñarles a su pueblo que ese es el verdadero día de reposo, para saber si andaban en su ley o no. Hermanos queridos, el pueblo se va acondicionando, se establece allí en Canaán, vienen las conquistas, pero finalmente se aleja de los caminos del Señor. Y en el libro de Jeremías dice que martillo de Jehová será Babilonia para los pobres israelitas, como un martillo.
Dios les envió el cautiverio a Babilonia. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Allí también se olvidaron del sábado. Cuando Nehemías le pide permiso al rey Atarjerjes Longímano, tenía un brazo más largo que otro, por eso le decían Longímano, y Nehemías va para allá y ve a Jerusalén que venían unos pueblos que no guardaban el sábado, pero ellos le venían a vender mercancía a los hijos de Israel, a los israelitas, a los hebreos en sábado. ¿Qué mandó hacer Nehemías con la ayuda de Esdras? Cierren la puerta. No queremos que vengan a vender mercancía aquí los viernes por la tarde, por la noche, después que se pone el sol. De paso, vamos a buscar, eso sí lo vamos a buscar, Levítico 23:32. Levítico 23:32. Si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlo. Levítico 23:32. Dice: sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. La versión mía dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. ¿Qué es la tarde? Al ponerse el sol. El sábado comienza cuando se pone el sol el viernes en la tarde. Eso es bíblico. Hay otros versículos más. Y desde la misma creación, tarde y mañana, ¿se recuerdan? Se lo dije. Entonces, hermanos, el sábado es sagrado. Algunos judíos esperaban que salieran 3 estrellas para decir que comenzaba el sábado. Pero, gracias a Dios, nosotros tenemos, bueno, yo se la repartí ahí, la tarjetita de la puesta de sol. Y si usted no tiene tarjeta, usted lo que tiene que llenar allí, entrar a su teléfono y buscar, ¿verdad?, la aplicación esa que tiene que ver con el weather, y allí se lo dice, hasta en el pueblo en que usted está, cuándo se pone el sol. ¿Bien? Y aquí en Flushing, donde yo vivo, dice que el sol se va a poner hoy a las 5:19. Y le enseña cuándo sale el sol. Pero la preocupación no es cuándo sale, es cuando se pone el viernes. Porque Dios santificó ese periodo del viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Ahora continuemos un poco más adelante. En los días del Señor Jesús, ¿qué pasó con el sábado de los judíos? Ahora, hermanos, se fueron al otro extremo. De esclavos, de olvidarse del sábado, ahora empezaron a guardar un sábado a su forma, a su estilo y con sus cargas. Bien, vamos a ver allí San Marcos capítulo 2, versículos, San Marcos capítulo 2, los versículos 23 en adelante. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, me puede ayudar. Marcos 2, 23 al 28, exactamente. Marcos 2, 23 al 28. ¿Cómo dice? Un sábado Jesús cruzaba por los sembrados y al pasar sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué haces el sábado lo que no es visto? Él les dijo: leíste que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. David entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió el pan de la presencia, que no era lícito comer, sino los sacerdotes. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Y el 28? El 28 dice: así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Noten la filosofía de los fariseos, de los judíos en los días de Jesús. Ellos decían que arrancar espigas, tú estás pasando por abajo de una mata de naranja y tienes hambre, no puedes tumbar una naranja, porque decían que no se puede ni tocar el botón del elevador, porque es pecado, según el concepto ese, que yo no sé de qué mente salió.
hermanos queridos. Entonces Jesús los corrige, porque eran bien astutos y eran bien comerciantes. Si se caía una oveja en un pozo, aunque fuera sábado, ¿qué hacían ellos? A sacarla, porque la oveja representaba, ¿verdad?, plata. Pero se caía un hombre y decía, no, hay que dejarlo ahí hasta que se ponga el sol porque es sábado. Jesús le dijo, más vale un hombre que todas las ovejas. Y ahora les enseña con una lección que ellos conocían bien. David y sus hombres guerreros entraron y tomaron de los panes de la proposición, los panes de la presencia, los 12 panes representando, ¿verdad?, a los 12 hijos de Israel. Hermanos queridos, déjenme terminar y después yo le voy a dar chance para alguna pregunta que quizás alguno tenga o comentario. Escuche, en los días de Jesús hubo eso. Y entonces los fariseos, según algunos estudiosos, tenían más de 100 leyes con respecto al sábado, cargas que habían puesto. No crean, algunos adventistas tienen alguna de esas cargas, porque cuando yo era estudiante en el seminario, un día un compañero me vio cortándome las uñas en sábado. No se debe cortar las uñas un sábado. Entonces me voy a ir a la capilla con las uñas todas churrosas y largas. No, algunos, porque hay una cita de Elena de White que dice que uno debe de tomar los baños antes de que empiece el sábado. No se puede bañar un sábado. Entonces los pobres compañeros míos que ordeñaban las vacas, que hay que ordeñarlas todos los días, inclusive el sábado, porque los que han tenido vacas aquí, si no lo saben, se los digo ahora, si usted no lo ordeña, la ubre se le puede poner muy grande, se puede enfermar el animalito. Entonces hay que ordeñarla. Entonces esos que trabajaban en la finca se ponían a ordeñar, allí no había aparato, era a mano limpia. El olorcito que cogía su ropa, su cuerpo, su pelo, era a pura vaca de establo. ¿Iban a venir así para la capilla? No, ellos se iban después que ordeñaban las vacas el sábado por la mañana, venían a bañarse, a quitarse todo aquel olorcillo a vaca y ponerse el olorcillo un poquito más pasajero. Hermanos queridos, tenemos que tener cuidado también. Miren, ¿cuántos recuerdan el ciclón Sandy? Espero que no se les haya olvidado, ¿verdad? Es apenas 2 años. Fue en noviembre de 2012. Cuando los teólogos estaban tratando de discutir si era lícito coger palas para sacar la arena de hogares donde vivían ancianitos, donde había mujeres, donde había personas que no podían, en primer lugar, ni tenían la pala, y además no podían sacar la arena, que la tenían allí metida dentro de la casa. Nosotros los adventistas agarramos las palas los sábados y fuimos a ayudarle a sacar arena cuando Sandy. ¿Por qué? Porque era una emergencia. El sábado se hizo para aliviar el dolor humano, no para negocio de uno, sencillamente un acto de misericordia. La iglesia adventista tiene hospitales. Los hospitales no se cierran los sábados, pero los hospitales reducen su servicio y dejan allí las emergencias. Y si un enfermo se vomita, tiene que haber allí alguien para limpiar ese vómito. ¿Veo? O hay que decir, no, hay que dejar el vómito ese hasta que se ponga el sol. No se hace eso. Es una falta de higiene, ¿verdad? Una falta de decencia, de sentido común. Entonces, hermanos, no olvidemos, el sábado se hizo por causa del hombre. Ahora, durante los primeros 300 años, todos los cristianos guardaron el sábado. De eso no hay duda. Ese en el año 321 que Constantino el Grande, el emperador que se convirtió al cristianismo, 10 emperadores romanos trataron de eliminar el cristianismo. El primero de ellos fue Nerón, uno de los últimos fue Diocleciano. Ustedes han oído hablar de Nerón. Bueno, tal vez usted no oyó hablar de Nerón, a lo mejor lo que usted conoció, como yo conocí cuando era niño, fue un perrazo que había allí, bulldog, de un vecino mío, que aquello era una fiera. ¿Sabe cómo se llamaba el perro? Nerón. Después yo aprendiendo la historia dije, por eso le pusieron Nerón a este perro. ¿Sabe lo que hizo Nerón? Una vez una calle de Roma estaba muy oscura y él tenía que pasar por ahí. Y mandó a alumbrar la calle. ¿Sabe cómo la mandó a alumbrar? Ataron a los cristianos a unos postes y le metió candela. Y mientras esa gente estaba allí, bien,
cogiendo candela, gritando del sufrimiento, él pasaba tranquilo alumbrándose su vía. No hizo solamente eso. Nerón mandó a matar a su propia madre para saber de qué vientre tan formidable había salido él. Por eso le ponemos Nerón a los perros, ¿verdad? Y Pablo a nuestros hijos. Era un hombre cruel. Los cristianos fueron perseguidos, pero el diablo cambia la técnica, y después de 10 terribles persecuciones que están profetizadas ahí en el libro de Apocalipsis, uno de los emperadores, el emperador Constantino, se convierte en cristiano. ¿Y qué pasó? El hombre en el año 321 hizo la primera ley dominical. Y él ve que los cristianos guardan el sábado. Pero entonces, el venerable día del sol, como le llaman, el Dominus Dei, le dicen en latín, el Sunday, le dicen en inglés, el día del sol, él dice, este es el día que hay que guardar. Una ley de Constantino, una ley de un ser humano. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios cambió el sábado en ninguna parte. Es más, nosotros tenemos que el apóstol Pablo, 45 años convertido después que Jesús fue crucificado, él se reunió durante 1 año y medio cada sábado, dice allí en el libro de Hechos, con los gentiles que le pedían que vinieran a predicarle el sábado. Hermanos queridos, el sábado se guardó y se sigue guardando. Ahora es interesante, hay algunos idiomas, por ejemplo en portugués, el nombre es sábado, sábado, en italiano, sábado, en francés, samedi, en inglés, Saturday o sábado, en alemán, Dusch o Dusch, Samstag, en holandés, Saturday, en sueco, Svenka, Lordag, en hebreo, sábado. Usted ve que el nombre, ¿verdad?, tiene muchos similares. Ahora, hermanos, uno de los apóstoles llamado Tomás, el Dídimo, el incrédulo, el que le dijo a Jesús, vete tú de lo que eres. Los historiadores eclesiásticos dicen que ese hombre se fue a llevar el evangelio a Etiopía, a África. ¿Y sabe qué? Esa es la única iglesia que a través de los siglos, la iglesia copta, ha mantenido el sábado como día de reposo. Y los coptos en Etiopía es como decir los católicos aquí en Estados Unidos, en nuestros países latinos. Todo el mundo allí es copto. Y el día que se guarda es el sábado, al igual que en Israel, el Israel moderno. Nuestra amiga, ¿verdad?, que ustedes la conocen, Janet, la peruana, ella ha vivido en Israel. Y ella dice que allí todo se reduce y el día, ¿verdad?, del reposo, el sábado, se observa nacionalmente como una ley. Ok, los coptos tienen esto hasta ese día. Ahora déjenme decirles algo más. Es interesante. Algunos dicen que los cambios que hubieron en el calendario alteraron la semana. Bueno, déjenme decirles que en la Biblia, los meses de la Biblia todos eran de 30 días. Cuando los romanos empiezan a contar y usan su calendario, sus meses eran de 30 días. Pero cuando el emperador Julio, a quien el Senado le puso el nombre de lo que es nuestro séptimo mes hoy, le puso su nombre, Julio dijo, no, si yo soy el emperador, el mes mío tiene que tener más días. Y le mochó un día a febrero y se lo puso a julio. Entonces ahora febrero tenía, ¿cuánto? 29. Y julio, que tenía 30, le puso 1, ahora tiene 31. Se muere ese Julio César, pasan los años, viene Augusto César. Dice, no, yo no voy a ser menor que mi emperador que me sucedió o que me precedió. Y le mocha otro a febrero y se lo pone al octavo mes que le pusieron su nombre, Augusto. August, ¿verdad? ¿Le parece más en inglés? El agosto. En febrero lo desmocharon todo. ¿Saben, hermanos, de dónde viene la palabra calendario? Del primer día del mes. Porque los romanos
calendas al primer día de cada mes. Y de ahí viene la voz calendario. Ahora bien, sucedió en el año 1582, el Papa Gregorio XIII, cuando él está en su pontificiado, la persona más influyente en esa época. Recuerden, los que conocen de la profecía bíblica, que es la época del dominio papal, que empezó, ¿verdad?, en el 500 y tanto y duró hasta el 1798. El Papa era la autoridad mundial. Y aquí estamos viendo eso. Y después que hable con el Congreso ahora de los Estados Unidos en septiembre, más mundialista se va a volver. Bien. Gregorio XIII, ¿qué le dijeron? Papa, tenemos un atraso de 10 días con respecto al calendario y el movimiento, ¿verdad?, de rotación y traslación que hace la Tierra alrededor del Sol. 10 días se fueron acumulando. ¿Qué pasó el 4 de octubre del año 1582? Con la ayuda del astrónomo Cristóbal Clavius, quien le sacó todas las cuentas y le hizo la recomendación, el Papa hizo la bula, mandó la orden para todo el mundo cristiano. Bien. Y el 4 de octubre de 1582, al siguiente día, debía ser ¿cuándo? Si hoy era martes 4, mañana debe ser miércoles ¿cuánto? 5, ¿verdad? Pero en vez de ser miércoles 5, él decretó que fuera miércoles 15. Y allí puso el calendario en armonía con los movimientos de la Tierra. Por eso es que nuestro calendario se llama el calendario gregoriano, en honor al Papa Gregorio XIII. Ahora bien, el punto es este: el ciclo semanal no fue alterado. El día 4 de octubre fue martes, por decir un día. Al otro día fue miércoles, siguió siendo miércoles, lo que en vez de 4 fue el 15. El ciclo semanal no se alteró. Y lo que les olvidé decir desde el principio, el ciclo semanal, lo les dije levemente, pero quiero recalcarlo, no está basado en los movimientos de ningún astro. El ciclo semanal lo reconocen las propias enciclopedias, se pierde en la historia, y es solamente en la Biblia en que se encuentra la semana. Algunos historiadores han dicho que Constantino fue el creador de la semana. Eso no es cierto. La semana existe desde el mismo principio de la creación. Hay otro detalle, dos detalles más en la historia. Cuando la Revolución Francesa, que le da el inicio a la era que se conoce como la parte de la historia moderna, ¿verdad?, 1789, los franceses, ustedes se acuerdan que cogieron una mujer, la vistieron, la exaltaron y dijeron no más Dios. Quemaron las Biblias de a miles en las calles de París. Fue una revolución totalmente ateísta. No queremos más Dios. ¿Qué era lo que estaba? Era que iban en contra del clero. Era por las barbaridades que se hacían en la iglesia, cómo se vivía, ¿verdad?, cómo se explotaba el pueblo, etc. Viene la Revolución Francesa y ¿sabe lo que hicieron? Trataron de cambiar la semana. Y por algún tiempo Francia hizo una semana en vez de 7 días de 10. Al final no le funcionó y tuvieron que volver al ciclo semanal. Años después vino la revolución bolchevique, la revolución rusa, 1915-16. Y los rusos, una revolución también ateísta, también quisieron cambiar los días de la semana e hicieron una semana de 10 días. Tampoco les funcionó. Tuvieron que volver a la semana. Y así funciona el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está cuidando de su día de reposo. Dios está cuidando de que ese es su día. Algunos han preguntado, yo se los comenté aquí el martes, ¿cómo sabemos que el sábado, después de más de 5.000 años, es el mismo sábado que tenemos de la creación? Mira el pueblo judío. ¿Qué día van los judíos a la sinagoga? Es el sábado. Es este mismo que tenemos nosotros. Sí, se van el viernes, igual que nosotros vamos a una iglesia viernes en culto, pero su día es el mismo sábado. No se ha alterado el ciclo semanal. ¿Entendemos bien eso? Bien, ahora voy a dar tiempo para un par de comentarios. Tony tenía el primero. Tal vez Juan tiene algunas preguntas. En relación a que la hermana dice que se van el viernes, porque en realidad el día se cuenta desde que oscurece hasta
Amén. Lo que dijimos, ¿verdad? El sábado empieza a la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado. Y quiero decirles, hermanos, algunos dicen, ay, pero yo no puedo hacer eso, no me va a ir bien en mi negocio, no puedo. Mire, uno de los negocios más prósperos que yo he visto y más lindo y más bien surtido y más moderno, porque es bien moderno, es este H&K, que está en la calle 9 ahí en Manhattan. Un negocio de aparatos electrónicos. B&H. Mandan un catálogo así, de la cantidad de proyectores, de cámaras, cosas electrónicas que ellos tienen ahí. ¿De quién es ese negocio? De judíos que tienen los choronguitos, como les digo yo, ¿verdad? Los pelitos vestidos de negro que parecen unos totimallitos siempre. Bien. Y ellos, vaya usted allí el viernes a las 4 de la tarde, cualquier viernes a las 4 de la tarde. Está cerrado. No importa si es verano, si es invierno, ellos a las 3 o las 4 de la tarde cierran su negocio 1 o 2 horas antes de que se ponga el sol y mandan a todos sus empleados para la casa. Y no lo abren hasta el domingo. Eso se llama fidelidad. Y Dios los bendice. ¿Y usted ha escuchado la palabra judío como sinónimo de pobreza? O más bien de, ¿cómo le dicen en inglés? Cuando la persona tiene wealthy. Hay que tener plata. Y son fieles observadores del sábado. ¿Bien? Y han mantenido eso por los siglos de los siglos. Hermanos, termino con esto. El sábado no nos salva. Bueno, el sábado no salva a nadie. Nuestro Salvador, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Pero porque yo estoy salvo, porque yo creo lo que Jesús me dejó dicho en su palabra, yo observo los 10 mandamientos de la ley de Dios. No 9, no 8 y medio, no 7, los 10. Inclusive el cuarto, que dice que guardes el séptimo día para que te acuerdes que Jehová hizo el mundo en 7 días. No en 7.000 años, no en 7 millones, ni no en los 65 millones esos de los dinosaurios que están diciendo ahora por el teléfono, ahí por la radio. Es que Él puso ese día para que nosotros pudiéramos en ese tiempo acordarnos más de Él. Okay. Crear un tiempo para la oración. Porque yo veo una cosa, el domingo, que es el día que más personas lo guardan, no lo hacen como nosotros. Ellos ese día no es que no trabajen, ellos pueden trabajar ese día. Es decir, no es un día que guardan como nosotros lo guardamos, como los judíos lo guardan. Es solamente para adorar a Dios. Amén. Amén. Y es interesante, cuando uno dedica ese día para el Señor. Una vez un pastor adventista estaba conversando con un rabino judío. Y el rabino judío nos dio una lección, hijo, una bofetada sin mano, como decimos. El pastor adventista le explicaba cómo guardamos el sábado, etc. Y entonces usó mucho la palabra guardar, porque esa es la palabra que nosotros usamos, guardamos sábado. Pero el rabino judío les dijo, ustedes guardan el sábado, nosotros celebramos el sábado. Para ellos es una fiesta, es la fiesta espiritual. Ese es el día que nos ponemos bonitos, nos vestimos bien, hacemos la mejor comida. Yo me recuerdo en Cuba, yo comía arroz solamente los sábados. Los otros, esas 5 libritas que nos daban, y 5 de mi esposa, las guardábamos solamente para el sábado. Y teníamos invitados a la mesa. Mi suegra, la mamá de mi esposa, siempre tenía 8, 10, 15 hermanos allí, que a veces yo me decía, ¿cómo puede ser esto? Y ella tenía para dar. Y dejamos la mejor comida y lo mejor. ¿Saben qué hago yo con el sábado, hermanos? Me gusta estrenarme mi ropa nueva, aunque sea un par de calcetines, pero ponérmelo para el Señor, porque estoy honrándolo a Él, porque estoy diciendo, al Señor, quiero obedecer. Y me alegro que todos hayan cogido la tablita. Ahí usted la tiene. ¿Cuál es mi última apelación? Observemos ese día. Una vez le dije a una persona, si a ti te dijera, mira, te voy a dar $10,000, mátame a fulano, ¿tú lo matarías? Y dice, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no mato por ningún dinero. Digo, porque tienes ese principio, ¿verdad? Pero el mismo que ha dicho, no matarás,
También dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo, el sábado, el reposo para Jehová tu Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Podamos siempre celebrar el verdadero día que el Señor quiere que le adoremos y le sirvamos.